Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Pretendemos desarrollar ahora el capítulo 4, aplicaciones de la integral definida. Y iniciamos con el módulo 18, que corresponde en el texto al área de una región plana. Los capítulos anteriores han sido el preámbulo para poder presentar con mayor énfasis algunas aplicaciones importantes del cálculo integral a la física y a la ingeniería. Iniciamos, como lo dije, con el área de una región plana. Esta es una aplicación del cálculo a la geometría. ¿Qué pretendemos desarrollar en este módulo? Considerar una región plana limitada superiormente por la curva y igual a f de x, inferiormente por la curva y igual a g de x, y lateralmente por la recta x igual a y la recta x igual a b. Queremos determinar el área de esa región plana. Para ello, ¿qué se hace? Se construye una partición del intervalo cerrado a b y se toma el delta de x u y como cuyos extremos son x sub i menos 1 y x sub i, un punto cualquiera t sub i, x sub i, evaluamos en ese t sub i, f y g y podemos tener una aproximación para el área de este rectángulo que aparece en la figura en la siguiente forma. Una aproximación para dicha área, denotémosla por un delta de área sub i, un delta de a sub i, va a ser igual al f de t sub i menos el g de t sub i por el delta de x sub i. Si hacemos las sumas, tenemos una mejor aproximación y tenemos de que el área total va a ser aproximadamente igual a toda esta sumatoria, a la sumatoria desde igual 1 hasta n de los f de t sub i menos el g de t sub i por el delta de x sub i. Tomando límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, vamos a obtener, cuando la norma de la partición tiende a 0, vamos a obtener el área real bajo la curva, va a ser el límite, cuando la norma de la partición tiende a 0, de toda esta sumatoria, de la sumatoria desde igual 1 hasta n del f de t sub i menos el g de t sub i por el delta de x sub i. O lo que es lo mismo, cuando la norma de la partición tiende a 0, es equivalente a decir que el número de puntos de la partición tiende a infinito, y estamos entonces ante la definición de lo que va a ser el área bajo la curva, el límite de las sumas de Riemann vistas en el capítulo anterior, nos conduce a la integral desde a hasta b del f de x menos el g de x por diferencial de x, y con esta fórmula podemos determinar el área encerrada por la región del plano limitada superiormente por la curva y igual a f de x, y igual a g de x, y las rectas x igual a y x igual a b. Entonces, se van a presentar algunos casitos particulares que nosotros debemos considerar. Vamos a estudiar entonces varios casitos particulares que se nos presentan. El primer casito que vamos a estudiar es cuando la función g de x es igual a 0. Cuando la función g de x es igual a 0, pues vamos a tener esta situación aquí en la gráfica. Prácticamente no vamos a tener sino, si g de x es igual a 0, vamos a tener el área limitada superiormente por la curva y igual a f de x, inferiormente por el eje x, lateralmente por la recta x igual a y x igual a b. Entonces, en la fórmula anterior que escribimos para el área bajo la curva,
recordemos, era la integral desde A hasta B de f de x menos g de x por dx. Estamos diciendo que si g de x es igual a 0, es idénticamente la función nula. El área bajo la curva sería la integral desde A hasta B de f de x por dx. Y estamos ante esta situación, una región plana limitada superiormente por y igual a f de x, lateralmente las rectas x igual a a y x igual a b, y el eje x sería esta área plana que nosotros estaríamos buscando por esta fórmula. Similarmente, en el caso particular de que la que es 0 es f de x, tenemos entonces de que g de x es una función negativa y estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando de la región plana limitada por la curva y igual a g de x, el eje x, la recta x igual a a y x igual a b. ¿Cuál es la situación? La situación geométrica es esta. Aquí vamos a tener la curva que queda por debajo del eje x. Esta es la recta x igual a a, esta es la recta x igual a b, esta es la curva y igual a g de x, y igual a g de x, y g de x es menor que 0 para todos los x de a, b. Estamos buscando el área bajo la curva. Si reemplazo f de x por 0 en esta fórmula que establecí inicialmente, vamos a obtener para el área bajo la curva como menos la integral desde a hasta b de g de x por dx. Esto da un número que es mayor o igual a 0. Es más, daría mayor que 0, estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque sabemos que la función g de x es una función negativa y vimos una de las propiedades de la integral, que si f o g es negativa en un intervalo, su integral es negativa. Esto da una cantidad negativa y multiplicada por una cantidad negativa da una cantidad que es mayor o igual a 0. En este caso particular, como g es menor que 0, nos da un área positiva. Esas son las consideraciones iniciales que podemos hacer con respecto al área bajo una curva. Sin embargo, un procedimiento simple que nosotros vamos a desarrollar para el cálculo de áreas entre curvas, no estar haciendo las sumas de Riemann, efectuando la partición, sino que necesitamos mecanismos más rápidos para calcular áreas, volúmenes y todo. Entonces existe un procedimiento sencillo de ahora en adelante en todas las aplicaciones que va a ser lo siguiente. En primer lugar, tenemos que graficar las funciones y determinando los puntos de intersección y la región cuya área se quiere calcular. Estas son como algunas pautas que te recomiendo seguir para desarrollar este tipo de ejercicios. ¿Qué se hace luego? Una vez se tenga eso, se debe tener en cuenta que cualquier elemento rectangular de área esté limitado siempre por el mismo par de curvas. Se hace un desplazamiento a través de todas ellas y si esto no se cumple, hay que dividir la región en sus regiones apropiadas. Determinar los límites de integración correspondientes a la región o subregiones y evaluar las integrales resultantes. También en lo sucesivo, y no solamente va a ser en esta aplicación, sino en todas las aplicaciones que vamos a tener para volúmenes, para momentos y centros de masa, para longitud de arco y área de superficie, para trabajo y para presión, vamos a tomar elementos diferenciales. Vamos a adoptar el siguiente método informal. Tomaremos diferencial de área en lugar de delta de A sub i, de X o de Y en lugar de delta de X o en lugar de delta de Y sub i. Geométricamente, ¿qué me va a significar esto? Me va a significar lo siguiente, que si yo tengo en el plano cartesiano dos curvas F y G, cualesquiera, esta es Y igual a F de X, esta es la curva Y igual a G de X,
y esta es la recta X igual a A, esta es la recta X igual a B, y me interesa conocer el área de esta región, pues tomo un elemento rectangular de área en cualquier parte de ella, pero este es como nuestro elemento diferencial de área. Este lo voy a llamar un diferencial de área. Y este elemento diferencial de área tiene la siguiente característica. Está limitado superiormente por y igual a f de x, inferiormente por g de x. Obsérvese que cualquier elemento rectangular que yo lo desplace en esta dirección siempre tiene los puntos límites, siempre domina f sobre g en todo su desplazamiento. En consecuencia, yo digo que ese diferencial de área va a ser igual a esta distancia del eje x a este punto, va a ser f de x menos la distancia que existe del eje x a este punto, que va a ser g de x, y este pedacito de acá lo vamos a llamar simplemente un diferencial de x. Integrando en ambos lados obtenemos el área bajo la curva, va a ser la integral de f de x menos g de x por un diferencial de x, donde este diferencial de x, obsérvese que puede tomar valores desde A hasta B. Esa es una de las situaciones. Puede llegar a presentarse también la siguiente situación, y la vamos a considerar con algunos ejemplos. Aquí tenemos una curva de esta forma, donde la variable x depende de y, y me interesa conocer el área de esta región plana. Está limitada desde y, este es el eje x, el eje y, desde y igual a un c hasta y igual a un d. El elemento rectangular de área más apropiado en este caso es un elemento paralelo al eje x. El elemento más apropiado es este. Este va a ser el elemento más apropiado de área. Obsérvese que si lo desplazo en toda la región, siempre está tocando el mismo par de curvas. La x inferior es esta, llamémosla la x inferior, que va a depender de y esta va a ser la x superior, que va a depender, es una g de y, g de la variable y. Voy a escribirla por aquí para que se vea. Esta x superior, la x superior va a ser una g de y. En este caso, este diferencial de área, tomando elementos rectangulares paralelos al eje x, nuestro diferencial de área es la distancia de este punto del eje y a este extremo, es la x superior menos la distancia de este punto a este extremo, es la x inferior, por un diferencial de y. Este es un elemento diferencial de y tomado sobre el eje y. O lo que es lo mismo, el diferencial de área va a ser la x superior, que es una g de y, menos la x inferior, que va a ser una f de y, por diferencial de y. ¿Por qué? Observe que la variable de integración es y, entonces esa x hay que expresarla, tanto la de la x superior como la x inferior, en términos de la variable y. Integrando, obtenemos el área bajo la curva como la integral de g de y menos f de y por un diferencial de y. La variable y tomando valores en la región desde c hasta d. Estas fórmulas son las que nosotros vamos a utilizar para determinar o calcular el área de una región plana. Esos son los dos casitos que acabo de presentar. Entonces lo resumo acá nuevamente. Nuestro diferencial de área está limitado y sub 1 menos y sub 2. En este caso, como la variable de integración es x, sería f de x menos g de x, x tomando de valores desde a hasta b.
o el diferencial de área es un x superior menos un x inferior por un de y. Este de y indica que la variable de integración debe ser y, por lo tanto hay que expresar el x superior y el x inferior en términos de la variable y. Entonces vamos a ilustrar con algunos ejemplos estas recomendaciones y esta parte que hemos presentado hasta ahora. Nuestro primer ejemplo establece que debemos determinar el área de la región limitada superiormente por la parábola y igual a x2 más 1, inferiormente por el eje x. En muchas ocasiones se dice superiormente x2 más 1, el eje x o y igual a 0, y lateralmente por las rectas x igual a menos 1 y x igual a 2. ¿Cuál es la situación geométrica que se nos está presentando? La situación geométrica es la siguiente. Estamos hablando de la parábola. Escribamos aquí la región que vamos a considerar. La región es esta. La parábola y igual a x2 más 1. Y igual a x2 más 1 es una parábola abierta hacia arriba. Obsérvese que cuando x vale 0, y vale 1, sería esta porción de parábola. Sería la parábola y igual a x2 menos 1. Lateralmente es la recta x igual a menos 1. Esta es la recta x igual a menos 1. Y la otra es la recta x igual a 2. 1 y 2. Sería entonces esta región parabólica. Vamos a escribirla un poquitico más abierta entonces la parábola para poderla dibujar bien. Un poquitico más abierta. Y esta sería el otro valor. E inferiormente por el eje x. Y igual a x2 más 1, que es esta. Este es el eje x. Pretendemos entonces determinar el área de esta región plana. Uno construye un diferencial de área. Este sería nuestro elemento rectangular de área. Este diferencial de área, observe que aquí la base es un dx y la altura es esta, que es un y, igual al f de x. Nuestro diferencial de área es entonces la altura, que es f de x, por el dx. Integrando, el área sería la integral de f de x. F de x es el y de la parábola, que es x2 más 1, por un diferencial de x. ¿De dónde a dónde toma valores x? X va a tomar valores desde menos 1 hasta 2. Integrando, esto se puede escribir como x3 sobre 3 más x, evaluándola de menos 1 a 2. Al sustituir la x por 2 en el límite superior y luego sustituir la x por menos 1 en el límite inferior y simplificar, vas a llegar a obtener el resultado igual a 6. Esto, 6 unidades de área. 6 unidades de área. Y esa va a ser el área bajo la curva, limitada superiormente por la parábola y igual a x2 más 1, inferiormente por el eje x, que es y igual a 0, y lateralmente por la recta x igual a 1 y x igual a 2. Ese es entonces nuestro primer ejemplo, donde solamente está interviniendo una sola curva. El segundo ejemplo también interviene una sola curva, pero con unas características muy importantes. ¿Por qué? Porque la función es una función polinómica y nosotros sabemos que una función polinómica, esta función, si tiene raíces reales, tiene 3 raíces reales. Si todas sus raíces son reales, son 3, o tiene una. Es decir, él va a cortar 3 veces el eje x o lo va a cortar una sola vez. Entonces, lo que hay que hacer para determinar el área de la región limitada por la ecuación y el eje x, observe que no nos dicen lateralmente por ninguna recta.
Lo más práctico en este caso es dibujar la curva. Tenemos entonces la siguiente situación. Y igual a x3 menos x2 menos 6x. Y el eje x. Y el eje x. Esa área. Tracemos esa curva. Para trazar esta curva busquemos los intersectos. Con el eje y con el eje x hacemos y igual a 0, obteniendo x3 menos x2 menos 6x igual a 0, factor común x que multiplica x2 menos x menos 6 igual a 0, factorizando nuevamente x menos x más igual a 0, 3 y 2. Los intersectos de la curva con el eje x son x igual a 0, x igual a 3 y x igual a menos 2. Estos intersectos con el eje x, es decir, esta función polinómica tiene 3 raíces reales. Si nosotros la graficáramos geométricamente, estaríamos diciendo, la curva tiene que pasar por x igual a 0. Tiene que pasar por este punto. Tiene que pasar por el punto x igual a 3. 1, 2, 3. Tiene que pasar por este punto. Y también por el punto x igual a menos 2. Menos 1 y menos 2. La curva tiene que pasar por esos 3 puntos. Pero una manera puede ser que venga por aquí por debajo, dé una vueltecita por aquí, pase por este punto, dé otra vuelta por acá, y tiene que hacerlo porque es una función continua, y alcanzar este punto. Esa es una posibilidad. La otra es esta, que venga por aquí por encima, alcanza un valor mínimo, pasa por este punto, alcanza un máximo y vuelve a bajar y pasar por ese otro punto. ¿Cómo se puede determinar por dónde viene la curva? ¿Por encima o por debajo? Hay un método práctico, pues muy sencillo, que es simplemente el valor menos 2, es darle un valor a x anterior a menos 2, y ahí sabemos si viene por encima o si viene por debajo. Por ejemplo, ¿cuánto vale y si x vale menos 3? Si x vale menos 3, el y correspondiente va a ser menos 3 a la 3, menos 3 al cuadrado, menos 6 por menos 3, esto va a dar menos 27, esto va a dar menos 9, y esto da más 18. Obsérvese que esto da un número negativo, indicando con esto que para el valor x igual a menos 3, la y es negativa. ¿Qué indica con eso? Que la curva viene por debajo. La curva viene y tiene este comportamiento. No me interesa dónde alcance el máximo o el mínimo. Yo sé que tiene que bajar por acá, pasar por este punto. Aquí toma un valor mínimo, pasa por este punto. Esa es la gráfica de la función que estamos trazando, y igual a x3 menos x2 menos 6x. Si quiero determinar el área bajo la curva, observe que hay porciones en el eje x o intervalos en los cuales la curva toma valores positivos y valores negativos. No puedo integrar. Ojo con este error que es frecuente entre los estudiantes. El estudiante, sin percatarse de la gráfica, muchas veces dice, el área es la integral entre menos 2 y 3 de f de x de x. Ojo con esto, que esto no siempre se cumple. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si una función es negativa, su integral es negativa, y si una función es positiva, su integral es positiva. En consecuencia, el área bajo la curva debemos considerarla en dos porciones, un área 1 y un área 2. El diferencial de área 1 es para la y igual a f de x. Este diferencial de área 1 es igual a f de x por dx, o integrando el área 1 va a ser la integral de la f de x, que es x3 menos x2 menos 6x por dx. Pero
con los correspondientes valores de x tomados desde menos 2 hasta 0. Y da el área 1. Efectúas la integral x4 sobre 4 menos x3 sobre 3 menos 3x2 y la evalúas en los extremos y te va a dar el área 1, una cantidad positiva. Una cantidad positiva. Igualmente, para el área 2, observa que la función es negativa en todo este tramo, pero es la misma función. Ahora, el área 2, ¿qué va a ser? Cuando f es negativa, es menos la integral de 0 a 3 de la misma expresión, x3 menos x2 menos 6x por dx. Esta integral, como la función es negativa en el intervalo de 0 a 3, esto te va a dar una cantidad menor que 0. Pero multiplicada por esto va a dar una cantidad que es positiva. ¿Qué es el área total? El área total bajo la curva la va a constituir el área 1 más el área 2. Te dejo como ejercicio estas dos integrales. Ese es un segundo ejemplo que es bueno comentarlo porque te vas a encontrar con situaciones de esta naturaleza. El tercer ejemplo que te traigo es el siguiente. Determinar el área de la región limitada superiormente por la parábola y igual a 2 menos x2 y la recta y igual a x. En este caso ya es entre dos curvas. Y igual a 2 menos x2 es una parábola que es abierta hacia abajo. Recuerde que toda parábola se abre hacia la variable lineal, la variable y, pero como el coeficiente ax2 es negativo, la parábola está abierta hacia abajo. Y esta es una recta y igual a x, es una recta que pasa por el origen. ¿Cuál es la situación geométrica? La situación geométrica es la siguiente. Estamos ante la curva y igual a 2 menos x2 y la recta y igual a x. Geométricamente podemos representar así la región que nos piden determinar, el área. Nos piden determinar el área de la región limitada por y igual a x, dijimos es una recta que pasa por el origen, es una recta de esta forma. Esta es la recta y igual a x. Y la parábola, observe que cuando x vale 0, y vale 2. Cuando x vale 0, y vale 2. Este es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola. Entonces podemos trazarla por acá. Sería así. Bueno. Esta es la región que me piden calcular el área. El área limitada por la parábola y igual a 2 menos x2 y y igual a x. Obsérvese lo siguiente, que nuestro elemento diferencial de área, cualquier elemento rectangular que tomemos, voy a tomar este como el elemento rectangular de área, o voy a tomar este, cualquier elemento rectangular de área. Salimos con una sola integral siempre que el elemento rectangular esté limitado superiormente e inferiormente por el mismo par de curvas. Desplacemos este elemento en toda la región, mire que siempre domina la parábola sobre la recta. Donde quiera que lo coloquemos, siempre domina la parábola sobre la recta, la parábola sobre la recta. No es muy aconsejable tomar este elemento rectangular sería el x de la parábola, el x de la recta, x de la parábola, x de la recta, x de la parábola hasta este punto, porque aquí sería x de la parábola y x de la parábola. Lo más conveniente, tendría que, si los tomamos horizontales, había que dividir esa área en dos subregiones. Sin embargo, con este tipo de elementos salimos con una sola integral. ¿Qué vamos a construir? Este elemento diferencial de área. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Este punto, ¿qué coordenadas tiene? Este es un x y este es un y de la parábola. Y este extremo inferior es un x y es el y de la recta. Observe que el diferencial de área o el área de este rectángulo
el diferencial de área es la distancia de este punto a este punto es el y de la parábola, menos la distancia de este punto a este punto es el y de la recta, multiplicada por esta longitud que le estamos llamando un diferencial de x. Observe que la variable de integración es x, en consecuencia nuestro diferencial de área va a estar dado por el y de la parábola, que es 2 menos x2, menos el y de la recta, que es y igual a x, por un de x. Estoy expresando en términos de la variable x todo, porque esa es la variable de integración. El área es entonces la integral de 2 menos x2 menos x por un diferencial de x. Pero viene la pregunta: ¿cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior de la integral? Porque ya lo demás es el cálculo pues, de esta integral. ¿Cómo sabemos? Tenemos que buscar de dónde a dónde toma valores x. X, obsérvese que toma valores. Este elemento diferencial de x toma valores desde esta x, que corresponde al punto de intersección de la parábola y la recta, hasta esta otra x, que es el otro punto de intersección de la parábola y la recta. Debo entonces establecer este punto. ¿Cuánto vale esta abscisa xu1 y cuánto vale esta abscisa xu2? Y esos van a ser los límites inferior y superior de la integral. ¿Cómo los determino? Son puntos de intersección de la parábola y de la recta. ¿Cómo se determinan los puntos de intersección? Igualando las y. Es decir, 2 menos x2 es igual a x. O equivalentemente, escribiendo esto como una ecuación cuadrática, sería x2 más x menos 2 igual a 0, factorizando igual a 0, x y x más por menos, 2 y 1, lo cual implica x igual a menos 2 y x igual a 1 como puntos de intersección. Este es el que representa el xu1 y este es el que representa el xu2. ¿De dónde a dónde entonces va a existir o se va a poder construir el elemento diferencial de área? Se va a poder construir desde xu1, que ese es el que vamos a reemplazar aquí en la integral, xu1 igual a menos 2, hasta xu2 igual a 1. Te dejo entonces también como un ejercicio integrar esto, reemplazar en el límite superior e inferior, y te vas a encontrar con la respuesta de que esta integral te va a dar 3 medios. Ese es entonces el tercer ejemplo que quería mencionarte. En todos debes desarrollar el mismo procedimiento. Cuando haya curvas, encontrar los puntos de intersección entre ellas. Y finalmente, para terminar este módulo, quiero mencionarte el siguiente ejemplo. Determinar el área de la región en el primer cuadrante, limitada por la parábola y igual a raíz de x, el eje x y la recta y igual a 6 menos x. Observa bien que estoy especificando en el primer cuadrante. Lee bien los enunciados en todos los problemas que tengas que resolver. Determinar el área de la región en el primer cuadrante, limitada por esa porción de parábola y por la recta. ¿Cuál es la situación? La situación que se nos va a presentar en este caso es el siguiente. Tenemos la parábola y igual a raíz de x y tenemos la recta y igual a 6 menos x y también el eje x. Gráficamente estamos hablando de lo siguiente. La recta es una recta. Si quiero conocer los puntos de intersección de la recta con los ejes, obsérvese que cuando x vale 0, y vale 6. Por aquí va a ser 6. La recta va a pasar por este punto. Y también cuando y vale 0, x también va a valer 6. La recta va a pasar también por este punto. Esta sería nuestra recta.
la recta que estamos considerando. Y igual a 6 menos x. La otra es una porción de parábola. Esta parábola se puede escribir como y2 igual a x. Toda parábola se abre hacia la variable lineal es x, pero de entrada me están diciendo que escojo únicamente la rama positiva de esa parábola. Sería esta. Aquí hay otra porción, pero esa no me va a interesar. ¿Cuál es la región que me dicen determine el área? ¿El área de cuál región? Me están pidiendo entonces la limitada por la parábola, la recta y el eje X. Es decir, me piden calcular el valor de esta área. Primera observación. ¿Cuál es el elemento diferencial de área más propicio? Observa lo siguiente, que si se toman este tipo de elementos perpendiculares al eje X, inferiormente es la parábola, superiormente el eje X, pero solamente hasta este punto, porque de este punto en adelante, superiormente la recta, inferiormente el eje X. Entonces, esta, si lo hiciéramos con diferenciales de X, tendríamos que dividirla en dos regiones. Note, sin embargo, que podemos asumir elementos de área paralelos al eje X. Podemos tomar entonces este elemento rectangular de área paralelo al eje X y notemos lo siguiente. Siempre desplace este elemento en toda la región y hay un X, este va a ser el X inferior, que va a ser el X de la parábola, y este va a ser el X superior, que va a ser el X de la recta. Desplace este elemento rectangular en toda la región y se conservan esos extremos. Por lo tanto, vamos a salir con una sola integral. ¿Qué va a ser entonces nuestro diferencial de área? Nuestro diferencial de área va a estar determinado por la distancia de este punto a este extremo, es un X superior. La distancia de este punto a este extremo menos es el X inferior, que sería esta distancia, de toda esta distancia, quitándole este pedacito, me da la longitud de ese elemento diferencial de área, y multiplicado por este elemento, que esto es un diferencial de Y. Observe que la variable de integración es la variable Y, indicando con esto de que debemos expresar el X superior y el X inferior en términos de la variable Y. El X superior es el X de la recta, entonces despejemos X de acá. X de la recta, denotémoslo así, el X de la recta es igual a 6 menos Y. En consecuencia, nuestro diferencial de área va a ser 6 menos Y, menos el X inferior es el X de la parábola, pero el X de la parábola, observemos que aquí habíamos elevado al cuadrado, el X de la parábola es un Y2, y por un diferencial de Y. Ya de acá integrando, puedo describir de que el área es la integral de 6 menos Y2 por un diferencial de Y. Ahora, ¿de dónde a dónde toma valores la variable Y? La variable Y va a tomar valores en esta región desde 0. De entrada sí podemos garantizar que el límite inferior es 0. ¿Hasta cuál va a ser el límite superior? El límite superior va a ser este. Este va a ser el mayor valor que puede tomar Y. Y puede tomar valores desde 0 hasta este punto. Pero ¿cuál es este punto? Este punto es el punto de intersección del X de la parábola con el X de la recta. Y me da en términos de la variable Y. ¿Cuánto vale el X de la parábola? El X de la parábola habíamos dicho que era Y2, igual al X de la recta, que es 6 menos Y. Resolviendo esta ecuación, Y2 más Y menos 6 igual a 0, implica Y igual a 0, más menos 3 y 2. Daría Y igual a menos 3, pero esta no está interviniendo para nada. La otra sería Y igual a 2. Y igual a menos 3 y Y igual a 2. Este valor no me interesa, porque no estoy tomando la región hacia abajo, sino únicamente la región positiva. Este sería el otro valor de Y. Y igual a 2 sería el límite superior.
evalúas esa integral, te la dejo como ejercicio, esto integraría como 6y menos y2 sobre 2 menos y3 sobre 3, evalúas de 0 a 2 y vas a obtener como resultado 16 tercios. De esta manera te hemos presentado lo que es nuestro módulo 18. En el texto te vas a encontrar otros ejemplos que te van a ayudar a clarificar y a entender el concepto de lo que es el área bajo una curva o el área entre curvas en el plano cartesiano. Te agradezco mucho la atención que te ha servido prestarme. Espero que desarrolles los ejercicios en compañía del tutor y hasta la próxima.